Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Segundo de Samuel 15, versículo 30. Eh, en la porción que corresponde eh, a la traición, la sublevación de Absalón en contra de David, vamos a encontrar una de uno de los anuncios más claros de lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. En un sentido general, esta historia nos muestra cómo Absalón eh, conspira en contra de su padre, del rey David, para quedarse él con el reino. Por cierto, esto es una clara señal de aquello que en algún momento también había comentado, y es que aunque David ha sido ungido como rey en Israel, su reino aún no es lo suficientemente firme. Aún hay muchas personas que no lo quieren, y ahora incluso Abner, en el capítulo 12, le amenaza a David con ponerle su propio nombre a una de las ciudades que él va a conquistar. Y entonces David tiene que subir a pelear para que Abner no haga esto. Bueno, el reino de David aún no es estable, y a David aún le falta mucho que hacer para que el reino pueda ser estable. Esto, como ya he dicho también, no se va a lograr sino hasta el nacimiento de Salomón. Cuando Salomón comienza a reinar, entonces el reino por fin se hace estable, al menos durante el reinado de Salomón. Pero en este caso, Absalón se levanta en contra de David. Lo que va a hacer David al enterarse de que Absalón se subleva en contra de él es que va a huir de Jerusalén. Y en esto vamos a encontrar algo muy interesante, que el camino que David va a tomar para huir de su hijo es el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo va a tomar en la eh, primero, eh, cuando él viene a morir por nosotros, que pasa el valle de los olivos, entra al valle de los olivos, cruza el torrente del Cedrón, y sube al monte Gólgota para ser crucificado. Y luego la Biblia nos dice que en segundo lugar nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, va a tomar ese mismo camino. Cuando Él venga, va a descender en el monte de los olivos. Eso lo dice muy claramente el profeta Zacarías. Va a poner sus pies en el monte de los olivos y va a caminar por el monte de los olivos. Va a atravesar ese mismo torrente, el torrente del Cedrón. Eh, de esto hay una mención en el libro de los Salmos que quiero leer. Y después va a entrar a la ciudad de Jerusalén. El rey David toma este camino, pero al revés. Él sale de Jerusalén, cruza el torrente del Cedrón y entra al monte de los olivos. Esto lo dice claramente el capítulo 15, versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. El rey David está cruzando para ir al desierto. Después dice en el versículo 30, que es con el que he querido comenzar esta porción: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Esto lo hace David
porque él sabe y reconoce que en todo esto está el juicio de Dios sobre su vida a causa del pecado con Betsabé. Dios ya le había advertido sobre esto y David reconoce que ese es el pago por causa de su maldad. Así que David cruza este camino, atraviesa este camino, sale de Jerusalén, cruza el torrente del Cedrón, sube al monte de los olivos, en donde por cierto el versículo 32 dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, aquí Usaí Arquita le salió al encuentro. Bueno, David va a subir al monte para en el monte de los olivos orar a Dios. Él se va a presentar delante de Dios en la cumbre del monte de los olivos para orar. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo también hizo en ese mismo lugar. Así que este es el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo va a recorrer y el rey David lo está recorriendo. David cruza el torrente del Cedrón y entra al monte de los olivos, como dice aquí, descalzo, con la cabeza cubierta, porque él está cargando con su pecado, él está cargando sobre sí el pago por su propio pecado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, él también va a pasar por ese mismo camino, pero él no va a cargar su propio pecado, él va a venir cargando mis pecados y los pecados de cada uno de los hombres que han caminado sobre la faz de la tierra. Él va a cargar sobre sí el pecado de todo el mundo y él va a cruzar este mismo camino. Así que en esta parte de la vida de David encontramos esta visión maravillosa de lo que nuestro Señor Jesucristo un día va a hacer. El rey David está consciente que está pagando su propio pecado y él lo acepta en todo lo que viene en esta porción. Cuando lo maldicen, el rey David deja que lo hagan. Cuando Abisai, hijo de Sarbia, escucha que lo están maldiciendo, le dice a David, ordéname y yo voy a pasar y voy a matar a esa persona que te está maldiciendo. Y el rey David dice, déjalo, porque es Dios el que se lo ha ordenado. Cuando el sacerdote Sadoc saca el arca del pacto para llevarla junto con David, el rey David le dice, devuelve el arca del pacto a Jerusalén. Y lo que le dice es, si Dios se agrada de mí, Él me permitirá volver a mirar el arca y a mirar su tabernáculo. Esto a mí me conmueve profundamente porque justamente cuando esto le ocurre a David, él escribe el Salmo 63. Quiero leer 3 porciones. Quiero leer primero en el Evangelio de Lucas, como la Biblia nos dice muy claramente que Jesús recorre este mismo camino y de esta misma manera. Lucas capítulo 23, en el versículo 27, lo que dice es, y le seguía, bueno, lo voy a leer desde el 26, y llevándole a nuestro Señor Jesucristo, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Cuando Jesús es llevado al monte Calvario, él va en este camino hacia su muerte, y lo que el Evangelio de Lucas nos dice es que había muchas personas que venían detrás de Jesús, que venían llorando por él. Había personas que genuinamente lo amaban y que cuando ven que Jesús ha sido sentenciado a muerte, vienen detrás de él llorando por lo que está sucediendo. En el caso del rey David, eso es lo que vemos. Quiero leer esta porción del Salmo 110 que nos hace una indicación de que en su segunda venida nuestro Señor Jesucristo va a cruzar también por ese arroyo. En el Salmo 110, en los versículos 5, 6 y 7 dicen así: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres,
quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esto claramente son las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7 dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Lo que el versículo 7 concluye es con una visión de nuestro Señor Jesucristo después de que Él desciende en el monte de los olivos. Va a caminar hacia Jerusalén, y lo que este versículo dice es, del arroyo beberá en el camino. ¿Cuál arroyo? Pues es ese arroyo que es el torrente del Cedrón, por donde el rey David tuvo que cruzar para huir de su hijo Absalón, como ya lo he leído y lo quiero volver a leer aquí en 2 de Samuel 15, versículo 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey. Ese torrente de Cedrón, el rey David lo tiene que cruzar para pasar de Jerusalén al monte de los olivos, y en la cumbre del monte presentar su oración delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, sube al monte a presentar su oración delante de Dios, desciende del monte, cruza el torrente del Cedrón y entonces es arrestado. Y ahora lo que en el Salmo 110 se nos dice es que en su segunda venida nuestro Señor Jesucristo volverá a pasar por ese lugar, pero antes de cruzar ese torrente se va a detener para beber agua de ese arroyo. Por último, quiero que consideremos el Salmo 63, que es el salmo que el rey David escribe cuando esto le sucede. Y solo quiero leer los primeros versículos en donde él escribe de esta manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Lo que el rey David le dice al sacerdote Sadoc son precisamente estas palabras. El sacerdote saca el arca del pacto y ahí va detrás de David. Y el rey David le dice, el arca del pacto tiene que estar en Jerusalén. Devuelve el arca a su lugar. Yo me voy a donde Dios me haya de enviar. Y lo que dice el rey David es, si Dios se agrada de mí, Él me permitirá regresar a Jerusalén y volver a contemplar el arca del pacto y el tabernáculo de mi Dios. Y David sale con esta idea y se trata de obtener el perdón de Dios. Lo que David está diciendo, si Dios me perdona, si Dios tiene misericordia de mí, Él me va a permitir regresar a ver el arca del pacto. Y eso es lo que él escribe en estos versículos. Y a mí me fascina cómo lo pone. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Evidentemente en el desierto de Judá, porque él ha tenido que salir huyendo, porque su hijo Absalón lo persigue. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. De todo esto, cuando su hijo Absalón lo está persiguiendo, lo que David extraña, lo que David más anhela, no es el palacio, no son las mujeres, no son los banquetes, no son los hermosos vestidos, no es la corona de oro sobre su cabeza. Lo que David extraña y lo que David más anhela es poder acercarse a la presencia de Dios, entrar al tabernáculo de reunión, ese tabernáculo que Moisés había levantado, entrar a ese lugar y contemplar la presencia de Dios manifestándose en ese lugar. El anhelo más grande en el corazón de David era la presencia de Dios, y una vez más de eso se trata, el que Dios, al hablar de David, dice, yo me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. Así que de esto podemos aprender justamente eso, cuál es el más grande anhelo en nuestros corazones,
y de las cosas que hemos perdido, qué es lo que más añoramos. Y así cada quien puede poner su lista, y cuando el rey David pone su lista de las cosas que ha perdido y de las cosas que más anhela, lo único en lo que puede pensar es en la presencia de Dios. Y eso es algo que de lo cual debemos aprender. Que Dios les bendiga.